Salud. Saludcita. Oye, pues qué chido tenerte en el estudio. Qué bueno que pudimos hacer esta sesión. Pues gracias por la invitación. Sí. Yo feliz de estar aquí, me encanta este estudio. Sí, estuvo bueno, ¿no? Se armó buena la Estuvo colaboración. chido. Estuvo muy bueno, intenso. Sí. No, pero intenso, pero bien cuidado, ¿no? O sea, Intenso, pero chido. No fue de esas sesiones eternas. Ah, no, y o agotado. No, fue agotadoras. súper chido. Sí, ya lo quiero ver, ya quiero ver cómo quedó todo. Con Sofía, que Con vino a armar la Sofi. colaboración, se dio perfecto eso. Sí, porque ya se va a ir a Buenos Aires y cuando bien. se vaya va a estar más difícil hacer cosas, pero Pues sí. sí, todo el mundo anda viajando a sus tierras de origen. Sí, volviendo a sus casas entre tanto caos. Pues igual tú. Igual yo, ¿No? heme aquí. Sí. Me acabo de ir a vivir a la Ciudad de México y ahora estoy en Guadalajara. Y me quiero quedar aquí un rato, la verdad. Sí, lo estás disfrutando también, ¿no? Sí, estoy grabando mi disco. Son tiempos para eso, claro. Sí. Ahorita hablamos un poquito de eso, de tu disco. Sí. Qué chido. Pues yo quería como primero que nos platiques un poco de tu historia reciente en la música, ¿no? De los 2 discos que tienes, 2 EPs o 2 discos, pues, que tienes como solista. Y luego todas las colaboraciones que has hecho con otros artistas, tu proyecto de La Isla. Pero bueno, empecemos ahí como con tu primer EP que grabaste justo aquí en Guadalajara, ¿no? Que se llama Violencia. Violencia. Y Violencia lo grabé justo cuando yo estaba en una banda que se llama La Garfield y justo salí de ahí y dije como, pues si quiero seguir la música tengo que grabar mi música y si quiero grabar mi música pues necesito algo de dinero. Sí. Y en ese momento yo estaba empezando a estudiar la universidad, o sea como que no tenía muchos recursos. Y entonces entré a trabajar a un restaurante, nada que ver, y estuve ahí como 6, 8 meses en lo que conseguía el dinero para grabar mi disco, y en cuanto lo tuve, empecé a trabajar con Pablo Número 3, que es un amigo mío de Guadalajara, y con él y con Luis Ángel Martín del Campo en Zapata Recording Studio, que es el estudio de Javis de la Revo. Que La Revolución de Emiliano Zapata es esta banda legendaria del rock mexicano. Y entonces la verdad es que lo empezamos a grabar. Yo tenía como 5 canciones y les dije que quería hacer un EP. Y el proceso de grabar ese disco fue súper chido porque ellos también no habían producido a nadie antes o a muy poca gente. Y entonces fue como un trabajo súper experimental que al final quedó increíble. Y le tengo mucho, mucho cariño a ese primer EP que grabé, Violencia, claro. Que además fue como lo que me permitió decir, como me puedo dedicar a la música sola yo también, o sea, no necesito a fuerzas una banda, o sea, también lo puedo hacer yo sola, claro. Y generar alianzas con otra gente que hace lo mismo que yo, que me puede ayudar a transformar mis canciones de una idea a algo bien grabado. Claro. Y Oye, luego, pero escribes canciones desde hace... O sea, ¿a qué edad empezaste a escribir canciones? Pues desde que aprendí a tocar instrumentos, empecé a escribir canciones. ¿Qué edad dirías? ¿A los 15? Como a los 12, 13. Y lo hacía porque me resultaba divertido. O sea, en cuanto aprendí a tocar como los primeros acordes, ya empecé a escribir canciones. Y de hecho tengo un libro, un cuaderno escribe así, old, lleno de mis primeras canciones. ¿Primeras rolas? Que como yo no sabía cómo se llamaban los acordes, solamente sabía cómo se tocaban. Entonces escribía así las letras y arriba le ponía como el dibujito. De del, cómo, de la tablatura, ¿cómo le llaman acorde esto? sí, del cómo ponía los dedos. Ajá. Claro. Y ahí lo tengo guardado y la verdad es que son canciones muy inocentes, o sea, en realidad son bastante malas, pero pues son como de juego. ¿Y si las has revisitado como para ver si no hay alguna por ahí que te gustaría grabar? Las he revisitado. Digo, esas primeritas canciones de cuando tenía 12, 13, pues no hay mucho que hacerles, claro, pero lo que es interesante es que desde ahí ya estaba como esta exploración por escribir canciones. O sea, porque nunca escribí... Ahorita sí lo hago, pero nunca fui de escribir como muchos textos ni... O sea, a mí me gustaba escribir canciones, tal cual. Bueno, pero sí tienes... O sea, lees mucho, ¿no? De lo que hemos platicado también. Leo mucho. Que eso seguro que contribuye a tu forma de escribir. Ah, claro. Sí. Leo mucho y luego tuve la suerte de que en mi escuela teníamos unas clases muy chidas de literatura. Entonces como que aprendí a escribir y como a tener un pensamiento pues, literario de alguna forma. Sí. Y además, como estaba estudiando música, las dos cosas se fueron uniendo y pues ya, nunca paré. Igual viviendo en Buenos Aires también
¿Eso crees que te haya sumado de alguna forma como a esta cultura literaria? ¿Leen más en Buenos Aires que en Guadalajara, por ejemplo, no? En Buenos Aires estuve viviendo allá como 8 meses. Cuando estaba en la universidad me fui pues un poquito menos de un año para allá. Porque yo sabía que allá había una escena musical interesante. Claro. Y yo quería ver más o menos como en dónde es que yo podía hacer las cosas que yo quería hacer, que era escribir mis canciones y cantarlas. Y por alguna razón yo tenía una idea de que en Buenos Aires eso se podía hacer. Y fui, y sí, definitivamente Argentina es un país donde la gente lee muchísimo más que en México. Sí. Y en general, ahí había mucho un circuito como de cantautores, pero no era nada como hippie. O sea, realmente ibas una noche a un bar y te encontrabas con compositores muy top. Pero luego entendí estando allá que también en ese momento, y creo que ahorita todavía, pues la economía argentina, que es un poco desastrosa, pues no da para que realmente haya en ese momento no había como una industria tan funcional como la de México. Y estando en Argentina me di cuenta que yo quería estar en México y que en México iba a poder hacer lo que yo quería hacer y que no tenía que irme ni a Estados Unidos, ni a Europa, ni a ningún lado y que la onda estaba en la Ciudad de México y aquí, y entonces regresé con toda la pila. Sí, la verdad es que es un gran lugar y me di cuenta que también mucha gente de todos los lugares de Latinoamérica estaban viniendo a México. Claro. Y dije, güey, yo ya soy de allá, o sea... Sí, yo también me di cuenta de eso viviendo en el extranjero. Ajá, o sea, de como que necesito viviendo volver. En México no lo piensas mucho, ¿no? Pero... Y cuando te vas te das cuenta que lo que quieres hacer lo puedes hacer desde tu país, porque también conozco mucha gente que se ha ido a Europa o Estados Unidos pensando que van a... pues ser artistas y terminan volviendo porque pues allá estás compitiendo con la gente que sí es de allá y pues la música que tienes es los mucho... vínculos Exacto. de tu lugar, ¿no? Conoces a la gente, tienes de alguna forma más medios, ¿no? Para llegar a ciertos lugares. Sí, y además, o sea, como que puedes hacer muchas cosas con la carga cultural del lugar donde naciste. O sea, totalmente. Como representar eso en lugar de irte a otro lado como a hacer un mix de muchas cosas. Es como, o sea, ¿qué cosas chidas puedo hacer desde aquí? Porque entiendo que gente de otros países quiera venir a México, por ejemplo, porque es un poco como una extensión, ¿no? De Colombia o de, no sé... de Latinoamérica, pero sí esta onda de que te tienes que ir de México para poder tener una carrera musical, pues es totalmente mentira. Más bien tienes que estar aquí si quieres tener una carrera musical porque aquí está todo el meollo del asunto. Digo, no hay verdades absolutas, ¿no? O sea, hay varias formas de hacer las cosas que funcionan. Claro, sí. Pero estoy de acuerdo con esta idea de partir de aquí, desde tu tierra, de cantar en español, no cantar en inglés, que tú tienes eso muy bien plantado, ¿no? En tus canciones y en tu estilo de composición. Eso se me hace chidísimo, que todo lo que haces es en español y que has encontrado una forma melódica y lírica de escribir que no suena, para mí, no suena al montón. Que eso me parece difícil en español porque es muy frágil como pasarte a lo muy pop. Sí. O pasarte a otro lado que tal vez es más trova o pasarte a un lado más como muy latino, digamos, géneros, o sea, pueden ser urbanos, modernos o también más tradicionales, pero tú tienes un buen mix entre estos géneros, que es pop, pero no son estructuras convencionales, con un sentido melódico muy fuerte, que es lo que yo siempre como que valoro mucho de tu música, que puedes hacer algo con 3 acordes y realmente darle varias vueltas a esos 3 acordes por tu sentido fuerte melódico, ¿no? Que tienes muchas ideas como que te nacen muy fácilmente, pues, y eso está muy chido con tu música. Sí, me gustan mucho las melodías, o sea, como que... Es tu fuerte musicalmente, yo diría. Sí, y cuando me junto a componer con alguien más, por ejemplo, o sea, lo primero que viene a mi mente son melodías. Sí. Y arriba de las melodías después ya construyo las letras, pero sí, como que me parece que las melodías son la gran herramienta para que una canción sea memorable. Te voy a servir un tequilita. Por favor. Porque, digo, hay miles de canciones que comparten, pues, progresiones de acordes y así, pero realmente si logras hacer una melodía interesante, entonces estás haciendo algo original, incluso si son acordes que han sido usados muchas veces, ¿no? Eso es qué increíble, ¿no? O sea, yo he escuchado a Quincy Jones decir, en su documental lo dice, pero por ahí es algo que ha usado varias veces, como reflexionar sobre que solo hay 12 notas, ¿no? Y con esas 12 notas, la música lleva existiendo desde que el ser humano lleva existiendo y sigue habiendo avance musical todo el tiempo, ¿no? Increíble, con 12 notas. Sí, y no necesitas porque también,
de repente como esta escuela como musical de gente muy, muy clavada que usan como acordes muy complicados todo el tiempo y que también es muy chido, es como otra forma de abordar la música, pero no tiene que ser así para ser interesante. Totalmente. O sea, también hay cosas muy valiosas en la simplicidad, o sea, en las cosas sencillas, Sí, o sea, la cosa es saber como cuáles son las herramientas que tienes y con eso, pues, sacar el máximo potencial. Claro. Oye, y hablando de esto como de las colaboraciones y eso, a mí me interesa mucho saber, porque tú escribes muchas canciones, ¿no? Y de ahí saldrán rolas buenas, malas, regulares, buenísimas, y ya tú vas escogiendo, pero estás en un ejercicio constante de estar escribiendo, que yo creo que es algo muy valioso. Este ejercicio que tienen los cantautores de a de veras, que realmente cultivan su arte, sus letras, su música a través del ejercicio diario. Sí. Aparte del talento, ¿no? Porque eso es más oficio también, como esta cosa de hacerlo diario con esta disciplina, que para ti es muy natural, porque no te estás obligando a componer diario, simplemente te salen ideas todos los días, las estás trabajando, las nutres y derivan en canciones de todo tipo, ¿no? Como decía, o sea, no todas las ideas... No se puede meter gol en cada partido, no se puede escribir una rola buena al día, pero el ejercicio de hacerlo diario es como lo que va armando esta maquinaria y desarrollo de talento. Y también yo, o sea, como que tengo periodos de composición. O sea, como que tengo periodos, no sé, de 2 meses en los que escribo mucho. Y no todo sirve, pero de ahí salen las canciones que sí sirven, que después grabo. Pero eso también después está intercalado como con periodos en los que no escribo tanto. Claro. O sea, como que lo voy intercalando. Pero ahora, por ejemplo, si no escribo canciones, sí escribo. Tengo un diario físico, o sea, papel, pluma. Y lo tengo desde hace años. O sea, va cambiando porque me los acabo. Entonces, todos los días escribo algo, incluso si no son canciones. Pero sí, los periodos de composición son muy intensos y escribo cosas pues, todos los días. Y sobre todo vuelvo a trabajar cosas que escribí. Órale. O sea, como que me siento realmente a decir, ok, esta idea que tengo grabada en esta nota de voz, hay que trabajarla y me siento y me puedo pasar 5 horas ahí trabajándola. O sea, como que ahí está la onda de realmente trabajar las canciones. Pues de terminarlas, ¿verdad? No de dejarlas a la mitad o pasarte de una a la otra y dejar 10 a medias. Exacto. Sino terminarlas y decir, a ver, esto ya funciona o le hace falta una sección o le sobra o es demasiado larga. O sea, como que dejarlas descansar también ayuda porque después las vuelves a visitar y las puedes como seguir puliendo, decir, no, esto ya está listo, ya funciona. Claro. Pero sí también después de como periodos de composición tengo periodos de descanso porque también no me gusta tener como más canciones de las que realmente puedo grabar. Claro. Porque también está como frenesí de escribir todo el tiempo me genera un poco de ansiedad. Claro. Porque siempre está como en el fondo de tu mente la intención de escribir grandes canciones, ¿no? Y eso, o sea, no lo puedes hacer todo el tiempo, es imposible. O sea, yo escribo muchas cosas que no sirven de nada. Es una ansia que traemos ahí que tampoco hay que hacerle mucho caso. Sí, no, porque para mí hay canciones que sirven y hay canciones que yo les digo puente. O sea, que son como canciones que escribes que te llevan a las buenas canciones, pero que no a fuerzas son tan buenas, pero son el puente para llegar a otro lado. Órale, está Entonces bueno tengo como canciones que después derivan en otra canción, o sea, que tienen como melodías o conceptos que después terminan de cuajar en otra canción. Entonces, para mí todas esas 3, pues ya son canciones puente. Órale. Muchas gracias, se van y entonces ya tengo Te ayudaron a llegar a otra rola. Ajá. Y a eso es como lo chido de trabajar y de escribir mucho, que después vas encontrando dónde quieres usar las cosas que ya sacaste de tu cabeza de alguna forma. Está bueno. Oye, y hablando de como esta parte de colaborar justo, o sea, aparte de escribir sola tú tus temas, tienes una banda con Lito de la Isla, que se llama La Isla Centeno, que escriben mucho juntos en dupla, y aparte tú escribes con un montón de otras personas, estuviste en esta beca de la Sociedad de Autores de México, de la beca María Grieber, que te dieron, y también ahí pues supongo que estuviste escribiendo con más gente, o sea, este ejercicio colaborativo de escribir que para algunos cantautores o músicos siento que puede ser como un poco más intimidante, ¿no? Como de sentarte de repente con alguien que no conoces a escribir o que sí conoces pero que sientes que está en otro nivel que el tuyo o que tú estás en un nivel más avanzado, lo que sea, muchas ideas, pero esto ¿cómo lo abordas normalmente? A mí me interesa saber, por ejemplo, si normalmente llegas a una idea, a una sesión como con una idea ya en tu cabeza de lo que quieres trabajar, o si de repente
también esperas un poco a que te propongan algo y lo trabajas ahí? O sea, como cuéntame un poco de esa dinámica. Pues yo empecé a escribir canciones como en conjunto cuando conocí a Lito. Porque antes de eso, todas las canciones que había escrito en mi vida, incluso cuando estaba con la Garfield, pues las escribía yo. Sola, pues. ya. O sea, como que no había una onda de, ay, la melodía hay que ponerle por aquí o la... Entonces yo aprendí a escribir en colaboración cuando conocí a Lito. Okay. Y descubrí que también es un proceso súper enriquecedor porque hace que las canciones tengan como un color distinto que tal vez tú solo no le podías dar, claro. ¿no? Y bueno, trabajar con Lito además es increíble porque él es un gran músico y un súper compositor y además... O sea, como que funcionamos muy bien porque respetamos mucho nuestras ideas y además nos complementamos, porque Lito es muy bueno para sacar armonías interesantes o melodías interesantes y entonces casi siempre él llega con una idea y entre los dos terminamos de desarrollarla. Esa es mi dinámica con Lito. O sea, generalmente Lito tiene como un set de acordes o alguna melodía y me dice, mira, tengo más o menos esto o quiero escribir una canción que hable sobre esto y sobre eso partimos y ya lo terminamos de desarrollar juntos. Ok, pero existe esta como confianza, empatía que ya está establecida, que es necesaria para también... Pues para que abrir fluya. el corazón y escribir de cosas profundas, ¿no? Pero lo que tienes que hacer también es como tener un sentido de confianza en ti mismo bastante profundo cuando vas a escribir con alguien más, ¿no? O sea, sobre todo confiar en que tienes la capacidad de escribir bien y en que las ideas que tú estés proponiendo son chidas. Claro. Porque creo que lo que detiene a mucha gente a la hora de escribir con alguien más es como este temor de que, ay, ¿qué va a pensar el otro de esta línea que quiero? O sea, como que a la hora de escribir canciones no hay lugar para eso. Claro. O sea, si tienes algo que decir, lo dices, porque si tienes esa barrera que te detiene entre, ay, no, ¿y qué va a pensar Álvaro si digo esto? No vas a lograr nada. O sea, tienes pues que tener confianza en lo que quieres hacer. Y creo que muchas veces la gente que le cuesta trabajo escribir con alguien más bien necesita trabajar como en la confianza que le tienen a su propio trabajo. Claro. Para decir, a ver, esta línea así o tal. Y al mismo tiempo trabajar en la apertura para decir, tal vez las cosas que yo proponga no son lo máximo. Que funciona. Y no es lo que va a quedar, ¿no? Claro. Y estar abierto a que te digan, güey, esto no está tan chido, podría quedar distinto. Y después incluso escribir una canción con alguien también... O sea, la sensatez de decir, güey, pues no me gustó tanto o sí me gustó. O sea, ¿sabes? Como que no... Porque es un ejercicio al final. Para mí escribir con alguien nunca sabes si va a quedar bien o mal. Claro. Pero sí... El ejercicio de hacerlo es lo que decíamos, ¿no? O sea, chido. Estarlo haciendo no sabes. Digo, te llevas sorpresas también increíbles, ¿no? Claro, sí. Uh-huh. Y la verdad es que a mí me gusta mucho escribir con otra gente, pero hay gente que no le gusta escribir con nadie más porque existe esta barrera como de... Yo creo que es un poco miedo, ¿no? Pues de dejarlo ahí, pero al final para mí las canciones son algo que está como... que sacas de algo que está guardado en tu inconsciente y no a fuerzas habla de cosas concretas de ti. O sea, como que tienes que aprender pues a soltar esa expresión, ¿no? De muchas formas. Sí, a formas. soltarla sin tanto juicio. Ajá. O sea, como a dejarlo fluir y a confiar con quien está escribiendo. Yo no escribo con todo el mundo también. Claro. O sea, yo sí soy bastante selectiva con la gente con la que escribo. O sea, eso dices, pero yo te veo que escribes con mucha gente al final del día porque... Pero sobre todo es gente que me cae bien. Me han propuesto escribir con artistas muy grandes que a mí no me caen bien. Y no, o sea... No fluye, no puede fluir. O sea, como que no. Sí. Y ahorita he estado escribiendo mucho con artistas que todavía no sacan ni una canción, pero que para mí son talentosísimos y eso me gusta más. O sea, como que para mí tienes que estar en la misma sintonía que la persona con la que estás escribiendo. Claro. Porque si no es nomás escribir por escribir y se vuelve este frenesí de hay que hacer rolas que sean un hit y que salgan en las plataformas y que tengan millones de reproducciones. Pues no va por ahí. Y para mí no va por ahí. Es música. Porque es música y tendría que importar la calidad de la música antes que todo lo demás. Y ahorita está como el frenesí de que tienes que sacar una rola cada viernes. Es una ansiedad terrible, ¿no? Pero es que además es insostenible. O sea, no... Va a pasar. O sea, ahorita es lo que está... por cómo funcionan todas las plataformas digitales y las redes sociales, alimentadas por las redes sociales. O sea, el ritmo de pero trabajo... va a cambiar, eso va a cambiar. O sea, Espero tiene que cambiar. Sí. No, es que no es insostenible, como tú dices, porque además es una inversión constante, ¿no? Es de que graba el disco, grábale los videos, sácalo, la canción que sigue, lo que sigue, lo que sigue. O sea, nosotros con la isla... todos igual, todos en el mismo frenesí, haciendo lo mismo, de empujar sus canciones todos los viernes, como dices. Los viernes, o sea, es así como novedades viernes, ver qué música salió el viernes, que tiene su parte padre, pero
también tiene su parte como de explotación, ¿no? O sea, Yo están creo que sí. explotando a los Autoexplotación. músicos y convenciéndolos de que... Tú solita te estás... Exacto. o sea, Y yo lo veo, por nadie- ejemplo, con el ritmo de trabajo de muchos proyectos, pero es una onda que te convencen de que sacar rola cada mes Sí. es lo que se tiene que hacer, y si no, es que no eres chido, y que, o sea, Claro. como que tú te compras esa historia y empiezas como a... que sirve, porque la realidad es que así están funcionando las plataformas, o sea, Sí. tienes que estar sacando música, pero a mí me gustaría poder darme el tiempo de sacar mi música con calma, Que estás trabajando en eso. que estoy trabajando en eso. Y realmente para mí el reto en este momento es que todo lo que saques, incluso si es como en un buen ritmo, como cada mes o cada mes y medio, que todo lo que saques, Sí. pues sea bueno, valga la pena, porque si no, nomás estás contribuyendo a que Claro. haya un chingo de canciones que no valen la Ruido. pena, y pues no se trata de eso. Sí, sí, sí. Oye, y por ejemplo, esta colaboración que hiciste con Sofía Maki, que acabamos de escuchar, ahí cuéntanos un poco con ella cómo fue tu estilo de colaboración, porque es la primera rola que escriben juntas, ¿no? Es la primera canción que escribimos juntas, y además la escribimos el día que nos conocimos. Órale. Porque ella me mandó un mensaje y me dijo, hola, oye, me gusta mucho lo que haces. Yo también canto. Le dije, sí, te ubico perfecto, ubico tu música. Y me dijo, deberíamos de juntarnos un día a escribir, te invito a mi casa, Kyle. Y entonces yo fui a su casa en la Ciudad de México. Y en esa sesión yo sí tenía como una idea de la progresión y aparte llegué y me dijo, corté con mi novio hace 2 días, traigo este trip. Ya. Entonces fue como de, pues hay que hablar sobre eso. Y fluyó mucho, pero porque también Sofía es una persona que tiene muy trabajada, pues su craft. Es muy buena escribiendo melodías, muy buena escribiendo letras. Sí. Y entonces la canción salió en media hora. Órale. Pero ahí o sea, la escribimos como en noviembre del 2019 y nos tardamos todo un año en grabarla, y en ese año pues nos vimos 2 o 3 veces nada más, y como que tuvimos tiempo de revisitarla y de escucharla y de pensar con qué productor la queríamos grabar. Tal vez también nos tardamos mucho tiempo, pero ahora que por fin la grabamos y que ya la estamos tocando, pues sí. O sea, digo, qué bueno que nos tomamos todo ese tiempo, porque si no, no hubiera llegado a este punto, porque no le hubiéramos dado chance de crecer. Es como un pan. Pues sí, Las canciones son como tienen un pan. su propio proceso de desarrollo y de madurar, ¿no? Sí, tienen que crecer antes de que las puedas hornear, porque si no, no te Claro. quedan bien. Claro. Y grabar esta canción con Sofi me recordó un poco eso, como que hay cosas que necesitan más tiempo y hay que dárselos, porque entonces puedes hacer algo que quede bien chido y no algo que nomás quede bien. Pues por eso yo creo que es importante esta parte que hablamos de... Digo, hay un punto medio, ¿no? Porque también si la dejas reposar demasiado, pierde su momentum, su inercia, las cosas tienen su momento de suceder y luego también se pueden perder un poco. Sí. Que le pasa a mucha gente, ¿no? Me incluyo, o sea, rolas que escribes igual hace 2, 3 años que por ahí están guardadas en el baúl. Y En lugar de estar afuera ya. Pues sí, y que de alguna u otra forma decidiste no publicarlas o no terminarlas en su momento. Y ese momento pasa, igual la escuchas 2 años después y ya no te encanta cómo la tenías. Pero si la publicaste en su momento, es parte de tu historia. Y aunque no te encante 2, 3 años o 10 años después, que pasa mucho a muchos artistas, finalmente sí está contribuyendo a tu historia en la música porque, Claro. porque la gente lo escuchó, te retroalimentó y le tocaste el corazón a más de uno, o no, o alguien también igual y le cagó y no le gustó. Pero Sí. esa retroalimentación es parte de la música, es parte del cine, está en todas las artes, ¿no? A mí eso me estaba pasando cuando grabé mi segundo EP, que lo grabé 2 veces, porque la primera vez que lo grabé, la cosa no fluyó, no me gustó nada cómo quedaron las canciones, o sea, como que era las todo bestias. un desastre, el de las bestias. Y entonces llevaba como un año atorada tratando de sacarlo, pero no lo lograba y estaba como en el limbo, hasta que Lito justamente me agarró y me dijo, a ver, o sea, estas canciones las tienes que sacar ahorita o no las vas a sacar, yo te las produzco, hay que hacerlo. Y entonces esa forma de producir, o sea, ese disco fue mucho más de que yo le delegué mis canciones a Lito, porque yo las había trabajado tanto que yo ya estaba como nublada. Y la cosa es que yo necesitaba que esas canciones vieran la luz, que ya salieran, porque estaba atrapada en las Quitarte eso de bestias. encima. Y necesitaba que ya salieran para poder trabajar en otra cosa. Ya. Y entonces ese proceso también, o sea, fue distinto, pero también fue chido porque fue como de soltarlas, decir, estas canciones son muy buenas, yo ya no puedo, o sea, for whatever reason, o sea, Sí. mi vida está muy, no sé,
Estoy en otra cosa. Estoy en otra, o sea, no puedo, pero tampoco Necesito me dejaban este apoyo. seguir, me sentía como esclava de esas canciones. Es que eso era muy raro. Sí. Entonces Lito me ayudó a producirlas y ese proceso de producción fue mucho más como de delegarlo. Ujú, de confiar en tu De producto confiar en musical, Lito, el le dije, sonido Lito, y- me imagino esto y me estuvo, pero en realidad como que no tuve una participación tan activa en la producción y al final las canciones quedaron chidísimas y el alivio de mi corazón de finalmente poder sacar ese disco pues fue magnífico porque ya me permitió como seguir a estar trabajando en el disco en el que estoy trabajando ahorita, Claro. que me emociona mucho, mucho. Que es totalmente otro esquema de producción que quieres Otro como esquema. aventurarte en ahora sí tú estar mucho más involucrada Sí. en tu exploración sonora, en cómo quieres que suenen los instrumentos, en qué instrumentos, qué Exacto. tipo de orquestación va a tener el disco. Y a ver, cuéntanos un poquito de eso, o sea, como tu nuevo material, que las rolas están muy claras, están ahí, Sí. y luego hay 100 formas en las que las puedes grabar y producir, ¿no? Entonces, como, digamos, tú aventurarte a también producir tus propias canciones o coproducir tus canciones, bueno, va a ser una aventura nueva en tu proceso. Sí. Pero yo te veo como que también te interesa mucho ese camino, ¿no? Sí, yo quisiera eventualmente producir, o sea, como aprender a producir, pero en realidad o sea, yo sé que soy mucho más compositora y cantante que productora, pero Ahorita. pero eventualmente me gustaría Pero tienes 26 años. ¿Cuántos? producir. ¿27? Sí, 26. Tengo tiempo, La vida es quiero larga, pensar. sí. Y sí, este nuevo disco, pues justamente nos hemos dado el tiempo como de pensarlo más, de trabajar las canciones, o sea, de juntarnos a tocar las canciones. Claro. Que es algo que igual en los procesos anteriores no hice y además ahora hice pues maquetas en la compu y... La y pandemia como- te ayudó en ese sentido porque estuviste creo que trabajando sí. tus canciones Como en un esa nivel más intimidad. profundo. Sí. Exacto, era que, no tengo nada que hacer hoy, ¿qué voy a hacer? Pues trabajar mis canciones. Sí. Entonces estar en la compu, en el GarageBand o donde sea, como viendo en dónde entran los sonidos, dónde salen. Y sí, este disco que espero que salga este año, pues el proceso de producción, pues quiero estar mucho más involucrada y hemos estado trabajando como canción por canción y lo estoy grabando aquí en mi ciudad y tiene algo como muy especial, eso también para mí, o sea, entonces La vibra es correcta, ¿no? Para grabar la un disco vibra es ahorita. correcta, Sí. todo se acomodó, o sea, como me dijiste tú, ¿no? Lo mejor que puedes hacer ahorita es pues grabar un disco, o Claro. sea, usar el tiempo para grabar un disco ahorita que no hay Totalmente. shows y que tengo tiempo, porque también es que yo antes de la pandemia estaba en chinga todo el día y ahorita tengo tiempo de pues de hacer eso, de involucrarme, de pensarlas y De repensarlas profundizar, y claro, revisarlas y elegirlas y descartarlas y escribir más, o sea, como hacerlo desde un lugar menos histérico, o sea, como De tomarse rush. el tiempo de saber cómo quieres que se escuchen las baterías, cómo quieres que se escuchen los sintes, o sea, cuál es la vibra de todo el disco, Claro. toda la onda visual que lo va a acompañar, o sea, es un proceso muy chido. Entre más te involucres, pues más, yo creo que entre más te involucres, más chido queda todo. Pues porque más rico va a ser y más vas a aprender también. Sí, y todo es un proceso de aprendizaje, o sea, yo he aprendido cosas de todos mis discos y para mí dedicarme a hacer música ha sido mi escuela, Sí. porque yo cuando era más chica quería ir a la universidad a estudiar música, pero yo quería estudiar en Estados Unidos y al final nunca me pude ir y yo sentía que eso era como un fracaso en mi vida, como no haber podido estudiar música y luego me di cuenta que no necesitas a fuerzas ir a la escuela en el extranjero para aprender, que si quieres aprender, lo puedes aprender, y si quieres juntarte con la gente que sabe, te juntas con la gente que sabe, y si quieres hacerlo, encuentras la forma de hacerlo. Y hay tantos casos de éxito de gente que ha ido a escuelas muy buenas como gente que no. Como gente y que que son no. más autodidactas o que Sí. sí se han clavado a estudiar, pero de otras formas, ¿no? También, o sea. Sí, el chiste es más bien como no frustrarte por las cosas que no te tocaron a ti, Ujú, y aprovechar las que sí. claro. Igual Pero como- eso aplica a todos. Para Eso todos. es filosofía de vida. O sea. Sí, para todos, o sea, para la gente porque también mucha gente que me ha enseñado muchísimas cosas justamente ha sido gente que pudo estudiar en esas escuelas y lo aprovechó. Claro. O sea, como que el chiste es saber que cada quien tiene su camino y que en todos los caminos hay cosas valiosas y que Claro. tú tienes que hacer lo que puedas con lo que tengas a la mano y que excusas hay 1,000,000 para decir, no, es que yo como no sé hacer tal cosa, no, entonces no. O sea, el chiste Claro. realmente es que tú tengas el drive de aprender a hacer las cosas y de hacer las cosas y de que
pues que no te detengan tu propia cabeza. Sí, pues uno de los valores más importantes en el arte es creer en ti mismo, ¿no? Sí. Si no está eso, es difícil que puedas creer en tu idea y llevarla, empujarla hasta terminarla y luego publicarla y luego toda la otra parte que es recibir la energía de la gente sobre tu pieza, ¿no? Porque además es, o sea, como que dedicarse a la música se escucha como top, pero hace rato platiqué, ¿no? Yo para pagar mi primer disco trabajé en un restaurante y era una chinga. Yo llegaba ya a las 6 de la tarde y me iba a la 1 de la mañana y al día siguiente estaba en la universidad. Entonces como que el glamour la está gente sobrevalorado. solamente ve la parte bonita que te subes al escenario, sí. pero realmente para mí, o sea, a mí dedicarme a la música me da una satisfacción existencial muy grande por el simple hecho de que no tengo que dedicarme a ninguna otra cosa. Pero no es fácil, pues, o sea, realmente tienes que tener muchas ganas de dedicarte a esto para dedicarte a esto porque no es todo miel sobre hojuelas, o sea, hay un montón de trabas. El escenario es un momentito de la semana o del día. Y ahorita lo estamos viendo. O es sea, ahorita el escenario trabajo. Ni siquiera existe. Claro. Y de todas formas tienes que seguir trabajando y encontrar la forma de, pues, de que no se detenga la música. Claro, eso yo creo que no va a pasar nunca porque nos acompaña desde que existe el humano y es una cosa como muy intuitiva. Sí, yo mucho quiero más pensar, que otros artes y yo creo que eso sí. Mucho más que otros artes. Y yo quiero pensar que cuando termine toda esta locura de la pandemia, la música en vivo va a volver con muchísima fuerza. Va a haber un renacimiento increíble. Y nos va a tocar, y vamos a tocar y vamos a viajar. Claro. Yo quiero pensar que sí. Y también quiero pensar que esto va a ayudar a que la música sea mejor pagada por las plataformas de internet. Uh-huh. O sea, que los músicos reciban pues una paga más justa por su música. Claro. Porque al final se quedan con una cosa muy chiquita comparada con lo que realmente generan, ¿no? Totalmente. Y pues sí, en general esto es una carrera de resistencia, ¿no? De velocidad. Es el que no se raja, lo logra. Y el que se raja, pues... Qué chido. Es muy buena forma de verlo. Porque hay muchas formas de hacer un disco, una rola y publicarla y listo. Pero hacer una carrera en la música es otra cosa, ¿no? Uh-huh. Oye, pues qué buena onda que vienes a estas sesiones. Me encanta tenerte aquí. Hay todo un equipo de trabajo en el estudio que está con mucha emoción sobre este proyecto. Y creo que estamos como con la misma idea de hacer sesiones, discos en vivo en realidad, uh-huh. con artistas que tienen... algo, estamos haciéndolo de una forma en la que escogemos a gente que realmente nos gusta lo que están haciendo y que sentimos que pueden aportar algo a la escena musical y finalmente ese es el objetivo de estas sesiones, ¿no? O sea, hablar de música, publicar música que nos gusta y un poco tener este momento contigo para que la gente que o es melómano o también son músicos, etcétera, puedan clavarse escuchar un poco sobre los procesos creativos de los artistas que vienen a grabar aquí. A mí me encanta justo encontrar este tipo de información sobre los músicos que a mí me gustan, así que es un honor poder platicar aquí un ratito sobre eso. Qué chido, pues bienvenida. Muchas gracias. Salud. Saludcita.